Bueno, chicos, ahora nos toca hablar acerca de las unidades químicas de masa. Miren, en- para medir nosotros cosas grandes, por ejemplo, cuando la mamá nos manda a comprar 1 kilo de arroz, ¿qué hace la señora? Utiliza la balanza, ¿no? Va, pesa su kilo de arroz, su kilo de pollo, ¿no? Sus 100 gramos de chuño, etcétera. ¿Por qué se puede medir? Hay una balanza que puede medir esa cantidad. Pero ¿qué pasa si en el laboratorio te dicen, pésame un átomo? Complicado, ¿no? ¿Habrá balanza que pueda pesar un átomo? No creo. Pésame una molécula de cloruro de sodio. ¿Habrá alguna balanza que pueda pesar una molécula de cloruro de sodio? Imposible. Entonces, pero en el laboratorio nosotros no trabajamos pues con una, con dos moléculas, trabajamos con miles y miles de moléculas. Pero para poder hallar el peso de esas miles y miles de moléculas, necesitamos saber el peso de uno, de un átomo de sodio, de un átomo de hierro, de un átomo de oxígeno, para poder armar después las moléculas, ¿no? Cuando reacciona ya sabemos que tenemos que sumar las masas. Entonces, para eso, o sea, por eso se vieron en la necesidad de crear una unidad química en especial para poder expresar esos pesos atómicos. Es una unidad bien pequeñita, o sea, estamos hablando, pesa millonésimas de gramos, ¿no? Esa es la UMA. A ver, entonces, las unidades químicas de masa, bueno, dice que estudia las diferentes formas de expresar, acá, expresar la masa de los átomos, ¿ya? Acá es expresar la masa de los átomos, moléculas o iones. Porque nosotros en química trabajamos con átomos, moléculas, ¿no? Con iones. Con esto es lo que trabajamos nosotros. ¿Y cuál es la unidad química fundamental? Es la UMA, no se olviden. La UMA, todo, a ver, ¿dónde está nuestra tabla periódica? Todos tienen que tener su tabla periódica. Miren, cada uno de estos elementos químicos que están en la tabla periódica están expresados en UMA. Por ejemplo, acá tenemos el peso o la masa de un átomo de hidrógeno pesa una UMA. La masa de un átomo de nitrógeno pesa 14 UMAs. La masa de un átomo de oxígeno pesa 16 UMAs. Entonces, UMA es la unidad fundamental mínima para pesar, en este caso, unidades básicas, ¿no? Como los átomos. ¿Ya? Le voy a ver. Entonces, ¿no se puede escuchar bien, chicos? ¿Tienen algún problema? Sí está grabando. ¿Hay algún Sí se problema? escucha bien, Miss. Sí Gracias. se escucha. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahorita lo que nos interesa, chicos, el propósito de esta clase es que ustedes entiendan qué es una masa atómica y que puedan calcular una masa molecular y que puedan calcular un peso fórmula. Eso es lo que me interesa, ¿ya? Miren, entonces estábamos diciendo que esta es la unidad, ¿no? Fundamental, en este caso, ¿no? La unidad de masa fundamental de estas unidades químicas, que es la unidad de masa atómica. Esta acá, bueno, esta es definición, lo han sacado de un, digamos, de un isótopo patrón, que en este caso es el carbono 12, dice que lo definen como la 12ª parte del peso o de la masa de un isótopo de carbono 14. Bueno, esto es teoría, para que sepan de dónde salió esta expresión UMA. Pero esta es usada para expresar las masas de las especies químicas, recuerden eso, ¿no? La unidad de masa atómica es usada para expresar la masa de las especies químicas. Miren cuánto equivale una UMA en gramos, miren, acá está su equivalencia. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 4 gramos. ¿Ustedes imaginan lo pequeñito que es? Imagínense, es bien pequeño. No se olviden de esto, por favor, una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24. O sea, imagínense la millonésima parte más pequeño que un gramo. Un gramo no lo puede, una balanza común no lo puede medir, ¿no? Tienes que ir a una balanza de joyero para que te pueda medir, pues, gramos, 0,5 gramos, 0,1 gramos. Ahora imagínense la millonésima parte, Dios mío. La masa atómica promedio. Bueno, eh, cada cada elemento, por ejemplo el hidrógeno, tiene isótopos. El hidrógeno tiene 3 isótopos. Entonces, estos elementos que están en la tabla periódica, por ejemplo acá el hidrógeno, es el promedio de la suma de sus masas de los 3 isótopos.
todos los elementos que tenemos en la tabla periódica son el promedio de las masas de los isótopos. Acá en la parte 2 nos están enseñando cómo saco ese promedio, o sea, cómo tengo ese 1 UMA, cómo tengo estas 18 UMA del oxígeno, cómo obtengo el 35,5 UMA del cloro, porque es masa de cada átomo, masa relativa. Entonces dice, masa atómica promedio, ¿no? Llamado también masa atómica o peso atómico promedio. Representa la masa atómica relativa promedio de cada elemento. Estamos hablando de cada elemento. Es un promedio ponderado de las masas atómicas relativas. Vamos a ver toda esta teoría, cómo se representa, porque nos interesa acá cómo lo calculamos. Dice que la masa atómica va a ser igual a la masa del primer isótopo por su porcentaje de abundancia, más la masa del segundo isótopo por su porcentaje de abundancia, y así sucesivamente si hubiesen 2, 3, 4 isótopos. Realmente hay 2, 3 isótopos, ¿ya? 2, 3 isótopos. Vamos a ver cómo calculamos. Todo esto dividido sobre 100. A ver, acá hay un ejemplito, miren, para que se den cuenta. Te dan esta tablita. ¿Qué te piden allá? La masa atómica promedio de cloro. Pero para que tú halles la masa atómica promedio de cloro necesitas sus dos isótopos. Acá están sus dos isótopos, ¿ya? Te dan la masa de cada isótopo. De uno es 34,969 y del otro es 36,966 UMA. Esa es su masa, te lo dan. Porcentaje de abundancia. Dice que el primer isótopo, su porcentaje de abundancia es 75,77%. El del segundo isótopo es 24,23%, ¿no? Entonces, miren, te dan este cuadro, a mí lo que me interesa es esto, la masa de los isótopos y porcentaje de abundancia. ¿Por qué? Para poder yo hallar la masa promedio del cloro. Entonces, ¿cómo hallo esa masa promedio del cloro? Multiplico su masa por su porcentaje de abundancia. En este caso, el 34,969 por su porcentaje de abundancia, que es 75,77, más la masa del segundo isótopo, que es 36,996, por su porcentaje de abundancia, que es 24,23. Todo esto sobre 100%, ¿no? Acuérdense, todo esto es por ciento, esto de acá también es por ciento, se elimina el porcentaje y nos queda esta cantidad. Si ustedes operan, se van a dar cuenta que la masa de cloro que van a hallar es 35,453. Redondeamos a 35,5. Y si ustedes van a la tabla periódica y buscan la masa de cloro, efectivamente es 35,5, ¿no? Es de esta forma es como se calculan las masas de los elementos, ¿no? De un átomo, de estos elementos en la tabla periódica. Estas son las cantidades, de esta manera. Y si hubiese habido acá 3 isótopos, acá hubiese tenido que sumar más el otro peso o la otra masa del otro isótopo por su porcentaje de abundancia. Generalmente 2, 3 isótopos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que un átomo de cloro tiene una masa promedio de 35,453 UMA. Recuerden UMA, ¿no? UMA, la unidad de masa atómica. Vamos a lo súper importante, que es la masa molecular o peso molecular, ¿ya? Ustedes saben que en química, ya les había dicho anteriormente, que es indiferente decir masa o peso. En química hablamos así, pero en física no. Recuerden que en física sí, masa y peso son diferentes. En química sí, o sea, ya se acostumbra a expresarse de la misma manera entre masa, o decir, ¿no? Masa o peso. Entonces, ¿qué es la masa molecular? Esto nos va a representar también el promedio, ¿no? El promedio de una molécula, en este caso una molécula covalente. ¿Cómo lo determino? Sumando sus pesos atómicos, teniendo en cuenta, dice, el número de átomos. Pero vamos a ver, toda esta teoría, simplemente ustedes entiendan cómo se calcula. Hallar la masa molecular del ácido nítrico. No se preocupen ustedes por el nombre, porque ustedes siempre les van a dar la fórmula. Ustedes están en primer año. Este es un ácido, es un poco complicado todavía para ustedes representarlo, pero ustedes les van a dar siempre la fórmula. Lo que a ustedes les interesa es esto que está abajo, los datos. Te están diciendo que un átomo de nitrógeno pesa 14 UMA, que un átomo de hidrógeno pesa 1 UMA y que un átomo de oxígeno pesa 16 UMA. Eso es lo que a mí me interesa. Ahora voy con la fórmula. Acá está su fórmula, que es lo que le van a dar a ustedes, el ácido nítrico. ¿Por qué me interesa la fórmula? Porque yo tengo que saber cuántos átomos hay. A ver, vamos a preguntar. Eso ya hemos estudiado cuando hemos hablado de nomenclatura.
No está Echegaray. A ver, Majimo, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay acá? A ver, Majimo, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en esa molécula? 1. Correcto, Majimo. Hay uno. Muy bien. Estás atento, está muy bien, Majimo. Ya, ¿dónde estás? Ya. A ver, vamos a preguntar ahora a Iparraguirre. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay en esta molécula? A ver, Iparraguirre. A ver, disculpa, no puedo ver el chat. A ver, muy bien, ya me están contestando tus otros compañeros en privado, perfecto. Muy bien, Yauri. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay en esa molécula? A ver, Iparraguirre. Sí estoy grabando, chicos. Acá me está saliendo grabando. Muy bien, Iparraguirre. 1. Muy bien, lo que me está respondiendo sus compañeros pueden responder también por el chat, pero en privado. Perfecto. Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno habrá? A ver, todos por el chat. Vamos a estar aumentando puntos. Todos por el chat. ¿Cuántos átomos de oxígeno habrá? Muy bien, Luana. Perfecto. Muy bien, Anaya. Muy bien, Camila. Muy bien, Sebastián. Perfecto. Muy bien, Geri. Ten cuidado. He dicho cuántos átomos de oxígeno. Miren, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Muy bien, Baez. Hay 3. Miren, este 3 indica la cantidad de átomos de oxígeno. Delante del nitrógeno se supone que está el número 1, se sobreentiende. Y delante del hidrógeno se sobreentiende que está también el 1. No se escribe porque ya acá está, ya está expresado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hallar? Miren esta fórmula práctica, como ustedes recién están aprendiendo, vamos a usar esto. Vamos a hacer nuestro cuadrito, ¿no? A ver. Acá tenemos, en este cuadrito vamos a colocar en la primera fila los elementos químicos que están involucrados en esta molécula. Está involucrado el hidrógeno, está involucrado el nitrógeno y el oxígeno. ¿Perfecto? En la segunda fila, estos son los elementos. En la segunda fila, las masas atómicas. Estos son los datos. ¿Cuánto pesa un átomo de hidrógeno? Una UMA. ¿Cuánto pesa un átomo de nitrógeno? 14 UMAs. ¿Cuánto pesa un átomo de oxígeno? 16 UMAs. Ese es nuestro dato. La tercera fila es lo que sacamos de la fórmula, el número de átomos. Por eso le decía, ¿cuántos átomos de hidrógeno? Ahí Máximo me dijo 1, perfecto. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? Y Parraguino me dijo 1, perfecto. Y los demás compañeros, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Hay 3. Una vez que yo tengo esta tabla, inmediatamente reemplazo, o sea, saco mi masa atómica. ¿Cómo lo hago? Bueno, creo que eso es como lo que ustedes harían, ¿no? A ver, ¿cuánto pesaría? A ver, pésame esta bolsa de arroz y y 3 manzanas, ¿no? Cada manzana pesa 50 gramos. Hay 3 manzanas, multiplico 3 por 5, sería 15 gramos, ¿no? Y ese arroz, cada bolsa de arroz me pesa 1 kilo. Entonces como hay una bolsa, 1 kilo. Sumo el kilo con las 3 manzanas y tengo mi masa total. Es lo mismo acá. Tú ya tienes la masa de un átomo. ¿Quieres saber la masa total de hidrógeno? Fácil. Como hay un átomo, multiplico 1 por 1. O simplemente 1, ¿no? Choque. Más. Ahora tengo que sumar la masa del nitrógeno. ¿Cuánto pesa un átomo de nitrógeno? Pesa 14. Lo multiplico, bueno, no es necesario, pero lo estoy colocando para que no se me vayan a perder. Por un átomo, ¿no? Porque solo hay un átomo. Ahora tengo que sumar la masa del oxígeno. Yo sé que cada oxígeno pesa 16 sumas, pero ¿cuántos oxígenos hay? Hay 3. Tengo que multiplicar por el número de oxígenos. Entonces, la suma de una molécula de nitrógeno tienen que operar todo esto, ¿no? Operan esto y me va a salir que una molécula de ácido nítrico me va a pesar 63 UMAS. ¿Preguntas ahí, chicos? ¿Alguna duda? Tienen que estar, pero bien conectados acá, porque esto de acá es básico. Pasan ustedes a segundo año, esto tienen que tenerlo bien claro para que puedan resolver. Vamos a estudiar después gases y ya estas cosas ustedes lo tienen que hacer rápidamente. Ya no sin el cuadrito, directamente de la fórmula. Chicos, ¿preguntas? Pueden preguntar por el chat. No hay ningún problema, si no han entendido alguna parte. A ver. ¿Y por qué el nitrógeno pesa 14? El nitrógeno pesa 14. A ver, ¿tienen ustedes
su tabla periódica, por eso digo, todo su tabla periódica. Todos cojan su tabla periódica y busquen en la tabla periódica la masa del nitrógeno. Eso de ahí está en la tabla periódica, es dato. Un átomo de nitrógeno pesa 14 UMAS. Por eso tienen que verificar todos con su tabla periódica. Te lo han dado acá de dato. Te lo han dado de dato. Inicialmente había el dato, dice que pesa 14. El oxígeno pesa 16. Esto ya está, y ustedes no tienen que hallar esto, esto está ya establecido en la tabla periódica. Esto, lo segundo, el número de átomos lo sacan de la fórmula. Lo que ustedes tienen que hallar es esto. Esto sí, dependiendo de cómo se unen, cómo se enlacen, cuántos átomos de oxígeno, nitrógeno, o de repente se junta con otro elemento químico, esto es lo que va a variar esto. ¿Correcto? Esto de acá, la masa del hidrógeno siempre y para siempre va a ser 1. Del nitrógeno siempre y para siempre va a ser 14 UMAS. Del oxígeno igual. Por los siglos de los siglos va a ser 16 UMAS. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el número de átomos dependiendo de cómo sea su fórmula química. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Todo claro? Entonces, la masa de un átomo, de una molécula de ácido nítrico va a pesar 63 UMAS. A ver, nos vamos a la pregunta 2. Dice, hallar la masa molecular del agua. Me decía lo mismo acá. Datos. Estos datos de acá están en la tabla periódica, pero igual se los colocan. Recuerden, esto después lo puede venir en el examen. A ver, el hidrógeno. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1 UMAS. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? 16 UMAS. Ahora me voy a hacer mi cuadrito. Como ustedes están aprendiendo, tengo que saber la fórmula. La fórmula del agua ya sé que es H2O. Perfecto. ¿Qué elementos están involucrados en la fórmula del agua? El hidrógeno y el oxígeno. Esa es la primera fila, ¿no? Bueno, que era multiplicando. Entonces, en la segunda fila, ¿qué era? Eran sus masas atómicas. Ya sabemos que el hidrógeno pesa 1 UMAS y que el oxígeno, un oxígeno pesa 16 UMAS. Pero ahora quiero saber en la fórmula cuántas hay, cuántas moléculas, cuántos átomos, disculpen, de hidrógeno hay. Veo que hay 2 y del oxígeno solamente hay 1. Entonces, ahora sí con esto puedo hallar la masa. ¿Ya? Entonces voy a calcular acá la masa. Ya saben, multiplico la segunda y la tercera fila. Multiplico 1 por 2 más 16 por 1. Y esto es igual a 18 UMAS, ¿ya? 18 UMAS. ¿Se entendió, chicos, por qué estoy sacando 18 UMAS? ¿Se entendió? No me dicen nada, asumo que han entendido. Yo no entendí. ¿No has entendido? No. A ver, ¿qué no has entendido? A ver, dime, ¿qué parte no has entendido? ¿Por qué de 18? ¿Por qué 18? Ya. A ver, si yo te coloco en una balanza, 2 manzanas, cada manzana pesa 50 gramos, y te coloco en una balanza un melón, el melón pesa 100 gramos. Pregunto, ¿cuál va a ser la masa total? En una balanza te coloco 2 manzanas, cada manzana pesa 50 gramos, y un melón que pesa 100 gramos. ¿Cuál va a ser la masa total? O sea, las 2 manzanas y el melón. ¿Cuál va a ser su masa? 200 gramos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada manzana pesa 50 gramos. A ver, una manzana, entonces tengo que multiplicar 50 gramos por el número de manzanas, ¿correcto? Y eso me va a dar 100 gramos. Ahora tengo que pesar el melón. ¿Cuánto me pesa el melón? Me dice que pesa 100 gramos, ¿correcto? También 100. 100 más 100, 200 gramos. Igualito es esto. Coloco en una balanza 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Cuánto pesa cada átomo de hidrógeno? Pesa 1 UMAS. Entonces multiplico su peso por el número de átomos, sería 1 por 2, 2 acá. Más, ¿qué más tengo en la balanza? Tengo un átomo de oxígeno. ¿Cuánto pesa ese átomo de oxígeno? Pesa 16. ¿Cuántos átomos hay? Hay solamente 1. Por eso acá yo le coloqué 1, no se me pierdan. Y tengo que sumar lo que está en mi balanza. En mi balanza están los 2 átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Por eso estoy sumando. Y de eso obtengo 18. ¿Ahora sí se entendió, chicos? Sí, ya entendí. ¿Sí? ¿Todos? Por favor, no se me pierdan porque
Esto, como digo, es muy importante que todos lo tengan claro. Como se han dado cuenta, es una operación algebraica. Lo único difícil y complicado acá es establecer esto, ¿no? Ustedes arman su cuadrito ya facilito, pues, ¿no? Ya saben, multiplican la masa por el número de átomos, sumatoria de masa por el número de átomos y listo. Peso fórmula. ¿Qué es el peso fórmula? Es lo mismo que la masa molecular, simplemente cambio de nombre. ¿Por qué? Porque, digamos, la masa molecular hallamos dice, a las sustancias covalentes. En cambio, el peso fórmula hallamos a las sustancias, iónicas, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio o el carbonato de calcio. Entonces, siempre la pregunta te va a decir hallar la masa molecular o hallar el peso fórmula. No te compliques. Es lo mismo que hemos hecho anteriormente, igualito. Solamente que en vez de colocar esa M con su rayita arriba, ahora vamos a colocar PF. Nada más. Entonces, hallar la masa, disculpen, acá es peso fórmula, debería ser peso fórmula del carbonato de calcio, ¿ya? Esto de acá te dan de dato, pero ya sabes que lo encuentras en la tabla periódica. El calcio pesa, un átomo de calcio pesa 40 UMAS. Un átomo de carbono, 12 UMAS, y un átomo de oxígeno, 16 UMAS. Perfecto, yo ya sé cuánto pesan estos elementos, pero ahora quiero saber la fórmula. Acá tengo mi fórmula. Bueno, ahora voy a plantear mi cuadrito. ¿Qué elementos tengo? Tengo el calcio, tengo el carbono y tengo el oxígeno. Perfecto. Ahora voy a mi balanza. Voy a colocar cuántos átomos, cuánto pesa el calcio. Hemos dicho que pesa 40. Acá está. ¿Cuánto pesa el carbono? Pesa 12, el dato. ¿Y cuánto pesa un oxígeno? Pesa 16. Ahora, como le digo, voy a colocar en mi balanza un átomo de carbono, un átomo de calcio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Entonces, tengo que hallar el peso total. Eso es el peso fórmula, ¿ya? Entonces, ya saben, ¿qué hacemos ahí? Multiplicamos, ¿no? Tenemos que multiplicar para saber cuánto pesa esta unidad fórmula. Multiplico la masa del átomo de carbono por el número de átomos el átomo de calcio por el número de átomos de calcio. 40 por 1, más la masa, ahora tengo que sumar la masa del carbono. ¿Cuántos carbonos hay? Hay uno, entonces es 12 directamente, ¿no? Pero lo coloco uno, ya saben, para que sepan que de dónde, que si hubiese habido acá, hubiese sido un 3, hubiese tenido que colocar acá 3. Pero como es 1, lo estoy solamente nombrando. Más la masa del oxígeno. El oxígeno no pesa 16, pero acá si hay 3 átomos, los tengo que multiplicar por 3. ¿Ya? Es como que si yo en la balanza coloco una manzana, acá estoy colocando una sandía, y acá estoy colocando 3 piñas, ¿entiendes? Es lo mismo. ¿Qué hace la balanza? Tiene que sumar todo, ¿no? Pero si yo coloco... Pero multiplicas y de ahí sumas. Claro. O sea, yo puedo sumarlo hallar la masa por separado. Primero peso la manzana, después peso la sandía y después puedo pesar las 3 piñas, ¿no? Si sumo las tres masas voy a tener la masa total, correcto. Eso es lo que estoy haciendo acá, ¿se dan cuenta? ¿No? ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? Para mí todo bien. Sí, claro. Ya. Ahora nos vamos a la resolución de la práctica dirigida. ¿Ya? Acá, por favor, con sus 5 sentidos. ¿Qué es una UMA? Recuerdan que, ¿qué es una UMA? Es la unidad patrón que expresa la masa de las especies químicas, ¿no? Con la UMA expresamos la masa de las especies químicas, no se olviden. ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. ¿A cuánto equivale una UMA en gramos? Eso está en la diapositiva, una de las primeras diapositivas, ¿no? Hay que tratar de aprenderse su equivalente en gramos. Que es, La D, Miss, la D. correcto, 1,66 por 10 a la menos 24. Traten de aprenderse eso, chicos, porque de verdad que ya cuando estén en segundo o tercero van a tener que usar este dato. Sí, yo vi la D y dije, eso es porque es a la menos 24. Muy bien, ¿ves? Ya están memorizando. Como les digo, ya cuando estén en segundo o tercero, cuando hablen de UMA ya van a saber su equivalente. Mejor que lo hagan desde ahora, ¿no? Entonces es la D, perfecto. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Hasta el cansancio lo hemos dicho ahorita. Ya como 3 problemas hemos dicho de masa. ¿16? No, la masa del hidrógeno. A ver, la masa del hidrógeno. Una UMA.
Claro, miren, mira, acá está en el cuadrito, te lo está soplando, miren. Esta puede ser pregunta para el examen, ¿ah? A ver, en su libro, Uno. a ver, todos tienen su libro, abran en la página, no me acuerdo el número de página, ahí están las masas atómicas de algunos elementos. En su 262. 200, gracias. En la página 262 abran y ahí van a encontrar las masas atómicas de algunos elementos. Ténganlo para el examen ahí, por favor, ¿ya? Entonces, el hidrógeno es el elemento más liviano. ¿Cuánto pesa un átomo de hidrógeno? Una chicos, un hito, el más liviano, el más flaquito ahí. 4. ¿A qué elemento le corresponde la masa atómica de 16 UMAS? ¿A quién le corresponde 16 UMAS? A ver, vayan a su página. Oxígeno. Oxígeno. Correcto, el oxígeno, ¿ya? Esos pesos, chicos, tienen que tenerlo también en la cabeza porque son bien usados. El carbono, hidrógeno y oxígeno son los que usamos bastante, ¿ya? Perfecto, es el oxígeno. ¿Y la 3? La 3, una UMA. Mira en tu tabla, Allá. la tablita, mira tu tablita de tu página 262 ¿era? Disculpen, ayúdenme con, no tengo el libro a la mano. 262. Chicos, El 262. de la tabla es el 260, pero los de los ejercicios es 262. No, miren, los enunciados de los ejercicios están acá. Ustedes tengan la tablita a la mano, viéndola. Miren en la 260, en la página 260 está la tablita. Miren, ¿cuánto pesa un hidrógeno? A ver, quiero que me digan cuánto pesa un hidrógeno, todos con su tablita. Un hidrógeno pesa una. Oxígeno, ¿cuánto pesa? 16. 16. El nitrógeno, ¿cuánto pesa? 14. Perfecto. El azufre, ¿cuánto pesa? 32. Perfecto, 32. 32. Ya. Ahí están, como le digo, las masas. Es importante. Ese grupito de elementos con sus masas, por favor, aprendérselo. Les va a ayudar bastante. En química les va a ser el curso más sencillo si ustedes lo aprenden. ¿Ya? Entonces acá hemos dicho que si esto pesa 16 sumas, es el oxígeno. Y si pesase 32 sumas, ¿a qué elemento le correspondería? 32 Azufre. Azufre. Y si pesase 12 UMAS, ¿a qué elemento le correspondería? Carbono. Carbono. Y si pesase 40 UMAS, ¿a qué elemento? Calcio. Calcio. Correcto, muy bien, están atentos. Ya. Nos vamos a la pregunta 5. Miren, les voy a dar acá un tip. Cuando ustedes vean, acá dice calcular la masa molecular del ácido acético y te dan, por supuesto, la fórmula. Cuando ustedes vean una fórmula así un poco extensa, traten de reducirlo. ¿Cómo lo van a reducir? Colocan carbono. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2. Ah, ya, 2 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 3 y 1, 4. Ah, ya, coloco hidrógeno y abajo 4. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2 oxígenos, entonces coloco O2. Y con eso recién desarrollo, porque si ustedes se van acá pueden confundirse. Entonces acá tengo, a ver, ¿qué elementos tengo en el ácido acético? Tengo el carbono, tengo el hidrógeno y tengo el oxígeno, ¿correcto? Las masas, miren en su tablita, esto como les digo no son cantidades inventadas, ya están estudiadas, ya están establecidas. El carbono pesa, cada átomo pesa 12 UMAS, el hidrógeno pesa 1 UMA y el oxígeno pesa 16 UMAS. El detalle, lo que ustedes tienen que hallar es esto, ¿cuántos átomos hay en esta molécula? Veo que hay 2 átomos de carbono, acá hay uno y acá está el otro, están los 2 átomos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 3 y 1 que está acá, sería 4. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 1 y 1, 2. Con esto hallo mi masa molecular del ácido acético. Ya saben, tengo en una balanza 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, tengo que sumar todo, ¿no?